Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a estar tratando un tema súper interesante de otra región del mundo en la que deberíamos de nosotros poner como ejemplo hacia nosotros mismos. Y bueno, mi nombre es Carlos Higuera, presidente de DEITAC o Tijuana EDC, como se conoce internacionalmente, y el día de hoy nos acompaña. Yo soy Patricia Hernández, soy directora de DEITAC. Y tenemos un invitado muy especial que le pedimos que se autopresente. Muy buenas tardes, con el placer de saludarlos. Soy Andrew Crawford, director de la Oficina de Promoción Comercial de Costa Rica en México, y obviamente atendemos a todos y cada uno de los 32 estados de la federación. Nuestro propósito y ejercicio fundamental es desarrollar vínculos comerciales entre ambos países y ciertamente también promover que esquemas de inversión y encadenamientos productivos optimicen dinámicas comerciales entre ambos países. Aquí a la orden, con mucho gusto, para comentar un poquito de nuestra experiencia entre ambos países. Muchísimas gracias, Andrew. Apreciamos mucho el hecho de que te des este espacio para platicarnos un poquito de esta bella región, de este bello país que tú representas, ¿no? Costa Rica es en sí un paraíso, ¿no? Eso ya lo sabemos por todo lo que conocemos a través de los diferentes medios de comunicación, pero bueno, la parte que nos implica el día de hoy es la parte industrial, comercial, y bueno, en ese sentido a lo mejor muchas personas que nos siguen a través de redes sociales no tienen todo el conocimiento de lo vasto que puede ser Costa Rica como país, ¿no? O como región si ya la integramos a sus aliados estratégicos, ¿no? Y bueno, tú bien sabes, Andrew, que Baja California es muy enfático en un tipo de industria muy particular, ¿no? Aquí en esta región pues manejamos mucho lo que es aeroespacial, por ejemplo, que somos punta de lanza para lo que es todo México, lo que es la parte de dispositivos médicos o medical devices, que también somos una referencia a nivel Norteamérica. Y bueno, también tenemos un poquito de electrónica, un poco de metalmecánica, un poquito de automotriz, etcétera, ¿no? Pero bueno, hablando de oportunidades, y me gustaría que tú nos comentaras un poquito al respecto de lo que es Costa Rica, ¿no? Platícanos un poquito de cómo lo visualizas tú, qué oportunidades pudieran darse, cómo podemos vincular algunas oportunidades de negocio para aquellos que nos observan tanto desde Costa Rica como nos observan aquí en Baja California o en México. Oh, perfecto, muchas gracias. Si me permiten, tengo una presentación para compartirles algunas de estas líneas. Procuraré ser breve, pero sí creo que bastante ilustrativo lo que tenemos para precisamente resumir un poquito de estos particulares que pues con mucha siempre con mucho interés nosotros buscamos poner en el ojo y en la vista de nuestros colegas de México. Si la presentación se ve, creo que sí ya se ve. Vamos a hacer una prueba de movimiento de los slides, que a veces se nos queda un poquito. Pero bueno, mientras se va haciendo ese movimiento de slides, sí comentarles un tema interesante. Cuando pusiste en contexto precisamente las industrias en las que Baja, principalmente pues obviamente Tijuana como hub del estado, representan desde el punto de vista de sus capacidades productivas, curiosamente Costa Rica está jugando también dentro de esas cadenas globales de valor. Y eso de manera definitiva nos convierte en grandes aliados, que yo creo que tenemos que coquetearnos un poco más, y puedo usar esa palabra, para buscar espacios de cooperación desde el punto de vista práctico. Si bien México es el primer exportador de dispositivos médicos de América Latina a los Estados Unidos, curiosamente Costa Rica es el segundo. Entonces eso habla de que pues, hay un parque empresarial que ha venido creciendo de manera importante. Estamos hablando de que hay un ecosistema de más de 130 empresas de la industria médica que están operando en el país. Tenemos un clúster aeroespacial con 36 empresas haciendo proyectos bastante interesantes para OEMs y Tier 1s alrededor del mundo. Y claramente este clúster aeroespacial inicia con el sueño que tuvo un ex astronauta nuestro respecto a cambiar la dinámica del envío de cohetes y naves espaciales, digamos, a la Estación Espacial Internacional. Franklin Chan Díaz, el astronauta Franklin Chan Díaz, se mete de lleno a desarrollar el motor de plasma en Costa Rica. El motor de plasma es el cuarto estado de la materia y es uno de los combustibles más livianos y más eficientes para trasladar grandes cargas. El futuro del transporte aeroespacial
Bueno, parece que Andrew está teniendo un pequeño problema técnico, pero bueno, ahorita nos reconectamos con él. Y bueno, mientras tanto comentarles pues obviamente no. Andrew, tuvimos un delay en tu voz. Sí. ¿Qué será? ¿Estoy de vuelta? Estás de vuelta. Sí, allá estás de vuelta, sí. Te escuchamos y nos estabas platicando precisamente del desarrollo de motores de plasma y bueno, por ahí un poquito más adelante se cortó. Sí, les está hablando del motor Vasimir, que es uno de los temas muy interesantes alrededor de ese nicho, digamos, de la industria aeroespacial, que es todo un tema. Hay una gran cantidad de carga en el espacio que hay que sacar de órbitas para limpiar órbitas alrededor del planeta, y eso está convirtiéndose en un botadero de basura si lo vemos en la práctica. Entonces hay toda una industria de investigación y desarrollo ligada a la limpieza de basura en las órbitas espaciales. Y esto suena como muy extraño, como muy lejano, sin embargo es algo que en los próximos 20 a 30 años va a formar parte de qué es lo que se hace también en la Estación Espacial Internacional. Entonces, este esfuerzo de Franklin Chang detonó un impulso muy interesante hace 15 años alrededor de la industria, y ya tenemos obviamente todo un clúster que no está 100% obviamente en el tema espacial, pero sí obviamente en todo lo que es la aeronáutica como tal. Eso es un poquito, digamos, el resumen inicial de lo que comentabas, y obviamente ya luego les hablaré un poquito más de oportunidades. Por alguna razón se me quedó pegadita la presentación, no me está pasando. Voy a probar de nuevo a ver si o si gustas charlamos, ¿verdad? También podría ser. Ok, sí es viable. Vamos a ver. Creo que ahora sí ya va a pasar. Ahora sí, efectivamente. Bueno, ya hicimos la reflexión sobre las preguntas o los elementos introductorios. Vamos a hablar un poquito del modelo de comercio exterior de Costa Rica, porque se considera un modelo interesante para un país pequeño, un país exitoso en esa visión. Perspectivas del COVID-19, yo creo que es interesante intercambiar experiencias en esto y qué están haciendo unos países respecto a otros. Algunos apuntes de nuestra inversión extranjera directa, ahora que estamos aquí en buena comunión con los amigos de Tijuana, un poquito para intercambiar esas visiones, hablar del comercio ya de ambos países y oportunidades comerciales. Esto se los voy a resumir en unos 20-25 minutos. De manera, digamos, puntual, nuestro modelo de comercio exterior se basa en 3 entidades: el Ministerio de Comercio, que es el equivalente a la Secretaría de Economía; Procomer, que es la agencia de promoción de exportaciones y de administración de los incentivos fiscales de inversión; y CINDE, que es la agencia que hace la promoción del clima país, o sea, el de ITAC. En términos prácticos, eso es CINDE en Costa Rica. Estas 3 entidades lo que hacen es trabajar mancomunadamente para hacer política pública país. Ahora, algo interesante de Procomer, que es un tema muy particular, es que es una entidad pública no estatal. ¿Qué quiere decir eso? Que no recibe fondos del gobierno de Costa Rica, pero que efectivamente recibe fondos de las operaciones de exportación de las empresas. Eso es lo que le da sostenibilidad al modelo de largo plazo. Entonces, todas las exportaciones que Costa Rica hace pasan por un formulario digital que se convierte en un canon que se traslada a Procomer para darle funcionalidad y uso de largo plazo al modelo de promoción del comercio. Entonces, por eso participamos en ferias comerciales, por eso tenemos oficinas en el mundo, por eso tenemos capacitaciones, programas de fondos no reembolsables o fondos perdidos, como se le dice en México, etcétera. Comercio exterior en el centro hace los tratados de libre comercio, hasta cierto punto, si lo vemos en esa práctica, es la que los negocia, y CINDE se encarga de hacer ese clima país. Una fotografía muy rápida de dónde es que nosotros estamos, y ahí obviamente se marca México. Eso habla un poquito precisamente de cómo Procomer ha logrado colocarse alrededor de una gran cantidad de países producto de esta política pública de autofinanciamiento, y que da sustentabilidad y una visoría, por decirlo así, global de las actividades comerciales. Tenemos muchas lecturas del mundo en muchas formas y muchos contextos, y a un país pequeñito que evidentemente tiene que salir al mundo a vender sus productos, porque jamás nos podemos comer y consumir todo lo que producimos, tenemos que claramente tener pues un espacio geográfico muy amplio para poder operar. Y esto ha venido muy enfocado en el modelo de comercio exterior que tenemos. Tenemos ya más de 13 tratados de libre comercio, acceso a 2/3
de el PIB global, y estamos hablando de que los TLCs cubren más de 50 países, incluyendo evidentemente México, tanto en el bilateral, tratado bilateral, como el tratado regional o el acuerdo que más bien implica operar con toda Centroamérica y México. Entonces tenemos dos formas de operar, más un acuerdo de para evitar la doble imposición tributaria entre ambos países, que es muy valioso en el comercio de servicios también. Claro. Así que tenemos todos los mecanismos ya listos operando para hacer ese particular. Sí quería conversar un poquito respecto al tema del COVID, porque yo creo que es un espacio para que todos reflexionemos. Al final, las crisis generan grandes oportunidades de reinvención. Nosotros tuvimos que reinventarnos también como institución de promoción del comercio. Al final ya no puedes viajar a hacer lobby directamente con empresas, ya no puedes ir a presentar directamente productos, ya no puedes hacer que la gente vaya al país para que conozca tus capacidades o analice proyectos. Entonces, ¿qué hicimos o cómo creamos una forma distinta de manejar el tema? Primero, hicimos una lectura global por medio de las oficinas y encontramos que los principales cambios iban por aquí. En geopolítica entendimos que va a haber un repensamiento de la globalización. No es que la globalización va a desaparecer, pero sí va a ser más estratégica. Van a haber ciertas industrias en las que definitivamente se va a regresar a países, digamos, periféricos cercanos a Estados Unidos, y ciertamente América Latina es un espacio clave para recuperar inversiones específicas estratégicas. Si había antes un esquema de que todo lo farmacéutico y todo lo de investigación y desarrollo asociado a esa industria estaba en Asia, en manos de India y de China, creo que eso va a ir cambiando paulatinamente. Cierto tipo de propiedad intelectual tecnológica va a ir cambiando paulatinamente. Cierto tipo de industrias químicas y de extracción, específicamente biotecnología, nanotecnología, va a ir cambiando paulatinamente. Eso es una oportunidad para América Latina en el contexto práctico. Las regulaciones internas nos afectaron y nos afectan de manera importante. Ayer Japón dijo: no entran X cantidad de países de América Latina, Asia y África por tantos días a Japón. España acaba de imponer cuarentena de 14 días a quien quiera viajar, sea turista o no lo sea. Eso quiere decir que hay que seguir digitales y entendiendo que hay cambios importantes en el modelo, digamos, de la geopolítica en cada país. El keynesianismo, que para nosotros claramente es una herramienta que los gobiernos, creo que casi todos la están usando, ¿verdad? Inyectarle mucho dinero al sector privado, principalmente para generar el consumo. La preocupación que tenemos ahora más bien es un asunto de deflación. ¿Qué pasa más bien entonces si producto de que, a pesar de que inyectas mucho dinero, no hay suficiente ingreso disponible y demanda agregada para gastar ese dinero? Puede ser que los precios ni siquiera crezcan y el consumo ni siquiera crezca. Entonces pareciera que ya no se habla de ese crecimiento de V, de la salida del tema COVID. Puede ser una U, que es un crecimiento más largo, o una L, que va a ser una caída prolongada y un crecimiento muy lento. Una L inclinada es un crecimiento muy lento, que eso es lo que parecería ser si de manera milagrosa el virus no desaparece en el otoño, que es todavía la oración que están haciendo algunos políticos en el mundo, ¿verdad? Las tecnologías digitales, muy interesante realmente lo que está pasando, principalmente por dos temas. Estamos viendo un resurgimiento de digamos, de las superaplicaciones, si se puede decir así, que hacen soluciones muchas en una sola cosa. Ahora les voy a hablar un poquito más de eso. Y claramente la industria de entretenimiento como tal está en un esquema muy interesante. Y cuando hablo de entretenimiento, no solo hablo de los esports, sino obviamente de aplicaciones hasta como un TikTok, que es de entretenimiento, aunque sea social media, es entretenimiento como tal. Y hay un tema interesante que analizamos, que es el comportamiento humano. Es probable que la forma en que se negocie a futuro con los colaboradores de las empresas cambie, y eso va a implicar claramente que la posibilidad de que alguien trabaje en su casa X cantidad de días, o que tenga ciertas facilidades durante horas de la semana para hacer cosas que le entretengan y le gusten, puede ser hasta un valor a la hora de negociar un contrato de trabajo, por ejemplo, cuando antes ni siquiera era algo que habíamos pensado. Pues ahora resulta que sí puede convertirse en un gran bono para poder definir a alguien como potencial para trabajar contigo. Y las burbujas sociales. Las burbujas sociales van a ser esos clústeres de pequeñas personas, familias, principalmente, y núcleos cercanos que se van a mover entre ellas. ¿Qué les vas a dar a esas burbujas, digamos, sociales que se van a estar movilizando? Que no son los amigos que viven entre ellos, sino que son las personas que conviven en un mismo núcleo familiar y que ciertamente
van a ser sujetos a atender necesidades muy de manera directa entre ellas. Entonces hay una oportunidad interesante en ese concepto y esas visiones que tuvimos. Esos son los sectores desde la visión de Costa Rica que sufrieron para nosotros. A la derecha, turismo, hospitalidad y eventos, industrial food service, porque está muy conectada con la industria del turismo y los eventos. El sector agrícola, no todos, plantas, flores y follajes. Tenemos videos lamentables de quema y destrucción de flores y plantas costarricenses en Holanda, porque no hay quien las compre, no hay quien las consuma. Entonces es un sector que se nos cayó completamente y estamos tratando de repensar cómo atenderlo. Y ese retail no esencial. Ese retail no esencial. ¿Y qué es no esencial? A veces se ha hecho muy complejo definir qué es esencial y qué es no esencial. Bueno, cada gobierno tiene que conceptuar claramente a su sector productivo qué es esencial y qué no es esencial. En el caso nuestro quedó muy bien definido que era no esencial. Y en cuanto a ganadores, yo creo que lo más interesante que ha surgido de esto es precisamente lo tecnológico. Lo tecnológico, la movilidad y las industrias de la tecnología conectando con la parte del bienestar. Y es uno de los temas que, por ejemplo, le comenté a Patti días atrás, que a una empresa desarrolló una aplicación fenomenal y un programa de entrenamiento para balancear el manejo de tu gestión productiva, laboral, con tu gestión mental y espiritual, si se puede decir así. Y empresas ya importantes como Baxter, como Boston Scientific en Costa Rica, están usando ese tipo de aplicación para darle mejor sentido de pertenencia a sus colaboradores en las empresas, producto de todo lo que estamos viviendo desde el punto de vista práctico. Y algo muy interesante que estamos viendo es el surgimiento de los dark kitchens. No sé si han escuchado el concepto de las cocinas oscuras, que es garajes en donde las empresas, pequeñas empresas que no tienen sus propias capacidades para producir, subcontratan cocinas y en esas cocinas desarrollan esas entregas de camarones de calidad total en baja y todo este tipo de productos que les es mucho más eficiente hacerlo de esta manera que obviamente manejarlo desde una perspectiva propia, producir con sus propios costos operativos porque no les alcanza. Hemos visto cosas muy interesantes alrededor de esto. Ejemplos de resiliencia en este tema. Una empresa que hacía trajes de baño pasó a producir mascarillas reutilizables con tecnología Dri-Fit, por ejemplo. Entonces son mascarillas que pueden tener hasta 50 usos sin tenerlas que botar o tirar a la basura. Las empresas de renta-car se asociaron con entrega de abarrotes para que sus vehículos puedan funcionar y no estén, digamos, en ocio. Empresas de proveeduría médica se convirtieron en lo que ha sucedido en varios países, igual que en México, proveedores de caretas, de mascarillas. Empresas que estaban completamente en otra dinámica productiva, hicieron un switch rapidísimo y cambiaron. El tema del B2C, tiendas departamentales y de electrodomésticos o línea blanca que de pronto se convierten en tiendas de abarrotes. Entonces, por ejemplo, en un Electra o en un Palacio de Hierro o un Liverpool encuentras todos los abarrotes esenciales necesarios para que la gente se desplace lo menos posible o también tenga compras en línea con esos productos para atender sus necesidades. Y lo que les comentaba, los mega apps están creciendo de manera muy interesante. Acaba de entrar a Costa Rica un fondo de Singapur a financiar un proyecto que se llama Omni, por ejemplo, y es una aplicación que empezó con bicicletas y resulta que ahora maneja dark kitchens, maneja taxis oficiales, pago de autobuses, pago de servicios públicos, mini wallet, etcétera. Todo en una mega app. Es básicamente como un WeChat aplicado, digamos, al país, que se va a convertir después en un, digamos, detonante para el resto de la región. Ese es el plan que ellos tienen como tal. En lo que definimos implementar, dijimos, no podemos seguir apostando básicamente a la comunicación agresiva, si queremos decirlo así, de que tienes que comprar un producto porque sí. Entendimos que no podía ser invasivo en esos momentos, era un gran error ser invasivo, había que ser muy cauteloso y sutil a la hora de plantear, digamos, cómo hacer las cosas y definimos entonces una comunicación muy dócil, pero siempre apelando a los atributos país para que la gente tuviera un reforzamiento por medio de videos y mensajes y otra serie de herramientas y claramente crear herramientas de comunicación para los usuarios del país, para usuarios externos y para
Bueno, se nos congeló un poquito Andrew, pero bueno, ya que regrese, digo, para que sepan todas las personas que nos están viendo, vamos a tener esta información disponible para ustedes, ¿no? Andrew, te cortaste un poquito, unos 5 segundos. Vuelvo. Y ahí estoy resumiendo un poquito temas de comunicación. Definimos comunicación gubernamental. Sobre todo creamos una página específicamente con todas las medidas país que se estaban haciendo de todas las entidades, digamos, del Estado, economía y comercio, banca, agricultura, salud, para que fuera un repositorio de información específica. Nuestras oficinas comerciales activaron una serie de lecturas. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué necesitas? ¿Qué dejaste de requerir? ¿Cómo te ayudamos? Creamos un esquema en ese sentido, y ese esquema de información comercial lo convertimos en actividad, digamos, de intercambio comercial virtual, agendas y misiones virtuales. Trabajamos un demand driven primero desde las oficinas del exterior, y lo convertimos después en agendas y misiones comerciales virtuales. Eso lo hemos hecho en los últimos 6 a 8 semanas aproximadamente. Y claramente incorporamos un poco otro modelo de B2C con la posibilidad de que la gente cocine en tiempo real con productos de Costa Rica por medio de un chef. Entonces hemos creado comunidades virtuales para que la gente en tiempo real cocine y esté bastante ocupada divirtiéndose cocinando algo muy de la receta nuestra. Creamos landing pages, creamos videos cortos de subsectores para más o menos ver cómo la gente reconecta, cómo la gente extrae información, y sobre esa base pues creamos este tipo de filtro, que es donde se ve claramente. Lo dividimos en 4 industrias: la agrícola, la más afectada; la alimentaria, la de manufactura, y la tecnológica, las menos afectadas, pero creamos también audiencias para atender esos segmentos. Y claramente lo que hicimos fue, pues obviamente, un tipo de filtro para que el colorcito naranja se convirtiera en las oportunidades que llegaban a los landing y a nuestras oficinas comerciales. Esos son todos los descargables que creamos de manera muy rápida alrededor del landing page, de todas las industrias, de todos los sectores, donde los interesados evidentemente ven la información, le dan clic, bajan lo que quieren, nos contactan y les apoyamos con envío de muestras por correo postal, todo lo que fuera acelerar la comunicación virtual para facilitar los procesos. Esto es la parte de servicios. Ahí está obviamente todo lo que tiene que ver ingeniería, servicios de ¿cómo se llama? Tecnologías de información, ¿cómo se llama? Videojuegos, animación digital, etcétera. Tratamos de verlo, digamos, conectado con eso. Esta fue la página que lanzamos nosotros del Ministerio de Comercio, donde está lo que les comentaba, todas las medidas país. Entonces se creó un repositorio para que se viera todo lo que estábamos haciendo y trabajando. Y esto es para uso interno. Creamos una para uso externo con sectores de emergencia. Los 3 sectores de emergencia que más han sufrido a lo interno fue plantas, flores, follajes, algunas frutas tropicales y raíces y tubérculos. Entonces salimos con un landing page para captar toda esa estrategia previa que les presenté, y obviamente generar ese awareness o ese sentido, digamos, de permanencia en tiempos, digamos, de crisis. Tema sobre la inversión extranjera directa, sí es importante señalar un poquito la experiencia de nuestro país. Dispositivos médicos es la principal industria de exportación en este momento. Ahora que lo comentábamos, la rayita verde inicia en los 80s, que es nuestro sector agrícola. Éramos un país de 3 o 4 cultivos en los 80s: cacao, caña de azúcar, café, y se me va el otro por ahí. Básicamente arroz. Eso era lo que nuestro país básicamente colocaba en mercados internacionales. Y ahora migramos a un modelo. Si ven la gráfica azulita, estamos exportando más de 4.400 productos a 155 destinos, y eso muy ligado al modelo de inversión extranjera directa. Entonces, si analizamos con cabeza fría, si un país no invita a la inversión extranjera directa, es muy difícil que pueda crecer y desarrollarse. Definitivamente, de manera voluntaria y de manera propia, un país no puede ser autárquico, no puede producir todo lo que desea consumir, y no puede asumir que desde las vertientes locales todo lo que su
población requiere se puede satisfacer. Así que la inversión extranjera directa es una dinámica clave y fundamental. Esto más que todo es una referencia precisamente a enseñarles que la industria manufacturera es la que más crece en inversión en nuestro país, muy asociado a la dispositivos médicos. Entonces es uno de nuestros motores principales de inversión y ciertamente es una de las banderas que cada vez estamos viendo con mucho más fortaleza y con mucha más robustez. Estas son las 5 industrias en donde nuestro país ha venido posicionándose en el tiempo. Obviamente en manufactura avanzada está claramente aeroespacial y dispositivos médicos digamos de varios tipos, incluyendo también ciencias de la vida, que incorpora parte de dispositivos, pero incluye también farmacéuticos, biotecnología, nanotech y otros temas por ahí. Entonces le hemos apostado a industrias muy específicas, precisamente porque hemos entendido que a la competencia es fuertísima del comercio exterior, muy fuerte. Nosotros hemos competido en diferentes momentos con inversiones en América Latina. Algunas las hemos ganado, otras las hemos perdido, algunas se han ido para Panamá, otras se han ido para México, otras se han ido para Colombia, algunas se han ido para otros países y otras han llegado a nuestro país. Y eso se trata, de ser parte de esa lista de sabores que un inversionista puede analizar cuando está revisando qué es lo que le hace más afín a su tipo de inversión en función de su requerimiento a producir y el destino o la cadena global con la que quiere conectarse. Eso es fundamental. Y claramente todos competimos, pero en el afán de complementarnos, que es parte de lo que también los corporativos de cadenas globales de valor han entendido. No siempre lo que, por ejemplo, hace una empresa de Costa Rica es exactamente lo que hace su filial en Monterrey, o su filial en Tijuana, o su filial en Guadalajara. Siempre hay complementariedad. Y ahí es donde hay oportunidades para descubrir esos esfuerzos. Un poco la fotografía de esas inversiones es esta, y es lo que les comentaba, los esfuerzos de inversión y de política pública y de seguimiento y de cuidado después de que una empresa se instala, nos han permitido contar con una gran dinámica de empresas y de sectores. Obviamente aquí hablamos de dispositivos médicos, óptica, aeroespacial, electrónica, software, servicios especializados, servicios de arquitectura, de ingeniería. Hay una empresa de hecho que hace alianza con una firma en Tijuana donde se diseñan en Costa Rica los implantes dentales. Esos implantes llegan a Tijuana para que el cliente que baja de los estados del sur de Estados Unidos a Tijuana a hacer su tratamiento tenga la tecnología ya reproducida. ¿Por qué? Porque probablemente es costo-beneficio más práctico para esa empresa que se diseña en Costa Rica por agilidad de tiempo, pero que se imprima en México y que se le haga el trabajito a ese paciente, digamos, en Tijuana. Entonces nos encadenamos de maneras interesantes y muchas veces no estamos informados de ese tipo de cosas, ¿verdad? Estas son las especialidades que se han instalado en el país, por ejemplo, en dispositivos médicos. Entonces estamos de pies a cabeza, así es como yo usualmente lo explico, y obviamente sí con un peso importante en cardiovascular. Hay una serie de jugadores importantes. Del top 10 hay 7 empresas de cardiovascular en el país globales con algún tipo de operación, y eso habla precisamente de cómo hemos ido integrando sus procesos y cómo hemos también ayudado a que empresas locales se encadenen. Es parte de una de las divisiones de Procomer, encadenar no solo que se instale la empresa en el país, sino crear un ecosistema local que apoye esa proveeduría de manera que se sustituyan digamos procesos. Una empresa de óptica, por ejemplo, muy importante, que se instaló hace 6 años en el país, importaba más de 100 tipos de partes cuando se instaló en el país. Luego de los 6 años que llevan, ya solo importan 30. Hemos logrado bajar de una gran cantidad de procesos de producción que venían de sourcing del exterior a sourcing local, pero obviamente asegurando capacitación, certificaciones, buenas prácticas de manufactura y todo lo que tiene que implicar poder ser parte de esas exportaciones indirectas. Aeroespacial, que es otro sector interesante, también trabajamos desde el cockpit hasta la cola, si lo podemos ver desde ese punto de vista práctico. Hemos logrado incorporar procesos y servicios en esos segmentos, y esto pues refuerza cada vez más lo que les comento de la posibilidad que tenemos de intercambiar actividad entre ambas regiones, sabiendo que
muy probablemente somos complementarios, eso es un hecho. Ahora, yo soy muy sincero siempre, nosotros no somos vistos ni nos ven como un país barato. Costa Rica no es considerado un país barato. Sin embargo, lo que le gusta mucho al que se asocia con un proveedor local, al que invierte en el país, al que busca instalarse en el país, es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica para hacer las cosas desde la manera que lo quiera hacer, sin red tape, como se dice, ¿verdad? En la medida de lo posible, por lo menos el sistema de comercio exterior es sumamente, digamos, eficiente, y eso da mucha confianza. Entonces, cuando se hacen los costos-beneficio, regiones, países, como bien lo decía, algunas empresas están muy abocadas al tema del precio y el costo, pues en ese caso tal vez Costa Rica no sea ese destino, pero si está buscando mucha especialización, mucho repensamiento de procesos, mucho ejercicio de reducción de costos con apoyo de personal local, si está buscando mucho servicio, digamos, de mejora en las actividades de sus líneas productivas, ahí puede ser interesante, digamos, que nosotros podamos apoyarlo. Es un poco como nosotros obviamente contamos la historia, y claramente las zonas francas, que es nuestro modelo, que sería lo que Tijuana aplica como IMEX, ¿verdad? Aunque son dos mundos diferentes y operan de manera diferente. Las zonas francas en Costa Rica es el modelo muchísimo más consolidado respecto a otros regímenes que tenemos, que hay varios. Sin embargo, el modelo de zona franca es el que más utilizan las empresas por la cantidad de beneficios que dan, y obviamente no me extiendo en eso, ni lo contaré porque eso da para otra hora de conversación en otro momento. Ahora, cuando se habla de inversión en el país, se habla de algunos intangibles, y eso es parte también de ese esquema de decisión que les comentaba. Esos intangibles tienen mucho que ver con lo que el país invierte en la educación. Al final, por ejemplo, el éxito que hemos tenido al día de hoy, esto puede cambiar mañana, con el tema del manejo del COVID, ha sido mucho por la educación de las personas. Invertir 7% del PIB en educación y invertir 6.6% en salud, pues del PIB evidentemente marca que hay cosas interesantes. Cuando, por ejemplo, uno le dice a un empresario, es que resulta que solo en Chile y en Uruguay usted puede tomar agua de la llave de cualquier tubo que usted abra en Costa Rica, la gente dice, ¿en serio puedo hacer eso? Y se van y más. Porque a veces son intangibles que uno los cuenta porque pueden ser sorprendentes, pero para alguien puede ser irrelevante, pero para otra persona sí lo es. Y ciertamente hay elementos que sí son diferenciadores. Nosotros, el hecho de ser un país sin ejército, que no implica que no haya incidencia criminal, porque la hay, aunque es relativamente baja comparada con América Latina, estamos siempre entre el segundo o tercer país con menor incidencia criminal por cada 100.000 habitantes. Sí hay gente que alaba y se siente cómoda cuando no sabe que hay, o no tiene, digamos, conocimiento de que existan fuerzas armadas. Son temas que para algunas, digamos, entidades que toman decisiones de inversión son temas de valor. En otros casos, por el tipo de inversión, pues ciertamente no lo es, pero para otros sí lo es, y siempre nos gusta pues comentarlo. Y la sostenibilidad, que es un tema también muy asociado a una cultura de salud, a una cultura de educación. Nosotros, el 99% de la energía que producimos es renovable o alternativa. Solo 1% es quemada con combustible fósil. Eso quiere decir que prácticamente el 99% del parque productivo produce con energía renovable o energía alternativa. Y eso sí le es muy sexy a muchos empresarios e inversionistas en estos tiempos que estamos viviendo particulares. Respecto a la balanza comercial que compartimos, México, si lo hacemos como un ratio, estamos hablando prácticamente de casi $4 que México le exporta a Costa Rica por cada dólar que Costa Rica le vende. Y eso es muy entendible, escalas, vocación productiva, que ahora lo vamos a ver un poquito más segregado, y obviamente el volumen con el que se puede jugar con las industrias. Sin embargo, nosotros somos un poquito más, nos gusta más romper datos y no solo quedarnos con el número duro y decir, bueno, ok, hay una relación de 4-1, pero si hacemos un análisis en el tiempo,
si nos vamos 20 años, 15 años, 10 años, 5 años, vemos que hay un crecimiento muy fuerte en ambos países de participación de pymes. Entonces, cuando empieza el tratado hace aproximadamente, bueno, el 95, ¿verdad? Estamos hablando de 25 años, el primer tratado, la familia de empresas que exportaba de ambos países era pequeña. Ahora se democratizó el ejercicio comercial entre ambos países y muchas pequeñas empresas de ambos países están haciendo negocio. Y eso es lo que vale alrededor de esto. No es que si es mucha la ratio o es poco, es cuánta esa participación proporcional entre ambos países le sumas un número democrático de participantes. Y eso ha cambiado de manera importante en el tiempo. Si lo vemos de manera muy rápida, nosotros somos un importante proveedor alimentario de materias primas, principalmente, y algunos productos electrónicos para México. Esto es 2018, sin embargo, a 2019 prácticamente cambia muy poco realmente la relación. Y México es un proveedor importante de productos eléctricos, electrónicos, de química, alimentaria y material de transporte. Entonces, nosotros exportamos de manera volumétrica materias primas y algunos insumos industriales para la producción en México, y México exporta a Costa Rica bienes duraderos. Eso quiere decir que televisores, refrigeradoras, productos de radiodifusión, línea blanca, en buena medida sale, y material de transporte, aquí hablo de vehículos. Nissan y Renault, por ejemplo, son importantes colocadores de vehículos en Costa Rica desde México. Entonces, ciertamente ese volumen exportador tiene un peso importante porque hay una dinámica productiva en México que obviamente los países de escala productiva más pequeña como la nuestra tienen que aprovechar. Lo que hablábamos, ciertamente que no tiene ningún sentido nosotros ponernos a producir cosas que ya el mundo produce a precios y escalas completamente diferentes a las que puede hacer nuestro país. Entonces hay que ser obviamente consecuente y orientarse en los nichos en donde hay oportunidades específicas. En comercio y servicios, que ahora tenemos tratado de doble imposición, un fuerte movimiento de empresas en ambas vías: diseño e ingeniería, servicios educativos, tecnologías de información y financieros. Aquí háblese desde fintechs hasta empresas que compran carteras de préstamos, hasta empresas que están manejando modelos digitales, varias cosas por ahí interesantes entre ambos países. De hecho, por ejemplo, empresas de metrología mexicana, precisamente viendo el crecimiento que tuvo la industria médica en Costa Rica, han instalado empresas de metrología para atender empresas médicas que están instaladas en Costa Rica. Y eso porque obviamente sabiendo que ya traían una curva de crecimiento en México importante, de oportunidad de desarrollo de un ejercicio comercial con OEMs y Tier 1 en México, dijeron, bueno, pongamos en Costa Rica el nuevo modelo porque aquí también hay bastante masa crítica que atender, y han sido muy exitosas precisamente haciendo ese particular. De la inversión de México en Costa Rica, me parece que es interesante que lo tengamos en un contexto. La inversión promedio en los últimos 10 años supera los 129 millones de dólares. De manera natural, casi sin esfuerzo, México ve en Costa Rica un gran aliado. Y esta inversión versa en una gran cantidad de industrias: construcción, comunicación, entretenimiento, tecnología, aeronáutica, alimentos y bebidas, seguros. Lala, que hace poco adquirió una planta de lácteos en Costa Rica, por ejemplo. Es gran cantidad de diferentes sectores los que están invirtiendo con diferentes, digamos, modelos de negocio, si podemos decirlo así. Por ejemplo, Bimbo, que uno podría decir, ¿estará produciendo pan Bimbo en Costa Rica? No es pan. Lo que tiene es un centro de servicios especializados para toda América Latina en Costa Rica. De ahí manejan todas sus relaciones de shared services y cuentas por cobrar, por pagar, servicio al cliente, manejo, digamos, de proyecciones financieras, administración de proyectos, todo con equipos enfocados en la parte de servicios, administradores, encargados de PMO, contadores, todo este tema enfocado 100%, digamos, en América Latina. Entonces, un poquito más que todo entender que no siempre una inversión tradicional mexicana vaya a hacer lo mismo que hace, digamos, en su base de México, si lo podemos ver en ese contexto. Ahora sí, vamos al resumen de oportunidades para cerrar, y aquí sí quiero quedarme mucho con un mensaje muy importante, y yo siempre le digo a mis amigos de México, y en este caso a mis amigos de Baja: un viaje
de Ciudad de México a Tijuana es lo mismo que de Ciudad de México a Costa Rica. En términos proporcionales de tiempo es prácticamente el mismo. Eso quiere decir que estamos relativamente cerca, ciertamente estamos cerca. Y tenemos todas las oportunidades para seguir creciendo. Compartimos horarios, compartimos lenguaje, compartimos buenas prácticas, compartimos modelos de inversión similares y ciertamente culturas con muchas propensiones a parecernos en varios ámbitos. Así que eso es un elemento importante que valoremos dentro de lo que nosotros pues hemos visto como elemento importante. Y Costa Rica también en muchos casos ha servido para que empresas mexicanas se instalen en nuestro país y hagan negocios con algunas regiones en las que México tal vez no tiene un tratado de libre comercio. Por ejemplo, el Caribe. Nosotros tenemos TLC con todo el Caribe inglés y español, entonces ciertamente ahorrarse tasas impositivas comerciales en esos elementos de construcción de negocios, pues ha servido para que ciertas empresas nos vean como un socio estratégico para instalarse y regionalizar cierto tipo de actividad comercial. Así que hay que buscar esas proporciones, esas relaciones que ciertamente son bastante provechosas. Ahora, en oportunidades para crecer en México, nosotros me voy a quedar en el caso de Baja con la primera parte, que es lo que ya definimos claramente: automotriz, dispositivos médicos, electrónica, aeroespacial, todo lo que sea la cadena global de valor. Tenemos mucho que podemos preguntarnos en ambas vías, podemos invitar a la curiosidad y podemos hacer muchísimo análisis de en dónde podemos complementarnos entre Tier 2 y Tier 3, entre Tier 3 y OEMs, entre Tier 3 y Tier 3. Hay muchas formas en que podemos ver esto si nos empezamos a preguntar más las cosas, que yo creo que eso es lo que tenemos que realmente hacer. Y por otro lado, pues estos otros, digamos, espacios de oportunidad obviamente están orientados a ciertos tipos de geografías, pero ciertamente todo lo que es franja norte de México, tenemos muy bien marcado que cadena global de valores donde tenemos una gran oportunidad. Las otras industrias obviamente no se descartan. De hecho, hay una empresa de Costa Rica que tiene sociedades con una cantidad importante de productores de tilapia y de camarón en Mar de Cortés y en Sonora y en Baja. Y hay un tipo de alimentos preparados muy especiales que se logran hacer allá y se envían a Baja para fortalecer estos pescaditos y estos mariscos que se va a comer la gente por allá. Entonces, siempre hay oportunidades, nada más ser un poquito curioso en ese sentido y las vamos a encontrar. Y claramente, para crecer en Costa Rica desde México, vean que la lista es larga y llena de posibilidades. Bienes duraderos, ciertamente hay oportunidad, no solo las empresas tradicionales, aquí hablamos de maquinaria, equipos, cocinas, hornos, la industria, por ejemplo, de la cocina, de la pastelería, hay oportunidades importantes en todo lo que es bienes duraderos. Manufacturas avanzadas, claramente sabemos que establecer filiales regionales o buscar vínculos directos con OEMs o con tiers en Costa Rica es una oportunidad también para buscar complementos. Todo lo que es empaque, envase, productos digamos para la industria que sobre todo sean biodegradables, con características digamos ergonómicas, todo eso es una oportunidad que siempre se está revisando. La industria de hospitalidad, a pesar de que estamos en un impasse, esto va a pasar. Y aquí hay una gran oportunidad para que la industria de hospitalidad crezca. De hecho, por ejemplo, vean qué curioso, una empresa mexicana si no me equivoco, de Guanajuato, tiene un modelo gigantesco en Costa Rica de comedores institucionales, industriales, por ejemplo. O sea, alguien de México fue a Costa Rica a ver que había un nicho desatendido y desarrolló un modelo que es un monstruo actualmente en el país de comedores industriales. Entonces, ciertamente oportunidades las hay, es hacer esas lecturas y buscar esas oportunidades. Farmacéuticos y cuidado personal, todo lo que sea con propiedades. Nosotros somos muy pro medio ambiente, nos gusta mucho que las características de la tierra estén en nuestra piel, todo lo que sea conectado con el medio ambiente, así que todo lo que sea orgánico, natural. Y México es famoso en desarrollo de cosmética, herbolaria históricamente, así que hay una oportunidad muy grande de seguir penetrando nichos por ahí. Bebidas autóctonas,
Eso está durmiendo en el sueño de los justos, como digo yo. Aquí no hay una experiencia de mezcal, no hay una experiencia de tequila, no hay una experiencia para maridar bebidas hechas en México, no hay una experiencia de vinos mexicanos todavía desarrollada, como sí lo hizo, por ejemplo, Chile y lo hizo Argentina. Hace menos de 10 años aquí no se tomaba vino y ahora somos el principal consumidor per cápita de vino de toda Centroamérica, producto de lo que hizo Chile básicamente en 5 años. Educó al país en consumo de vino y se convirtió en un monstruo en el consumo de vino. Bueno, yo creo que México puede empezar a tomar esa tajada, ya que ciertamente ya somos un país que sabe tomar vino. Entonces hay oportunidades importantes por ahí. Insumos agropecuarios, definitivamente todo lo que es orgánico, evidentemente es un nicho que el país siempre está revisando como oportunidad. Y la parte inmobiliaria, en desarrollo de parques industriales y centros de distribución, aquí hay una ebullición muy fuerte de producción industrial. Yo creo que ese nicho probablemente no se detenga en real estate, el nicho de naves industriales. Probablemente el tradicional de corporativos y oficinas de uso mixto probablemente tenga un impasse por un tiempo importante, pero lo que es producción, lo que es manufactura, partiendo de la vocación que el país ha tenido en los últimos años, pensamos que va a seguir creciendo muchísimo. La proyección es que muy probablemente en menos de 2 años, sin COVID, obviamente se iba a llegar a un pico importante de saturación, y no por oferta, sino por falta de disponibilidad. Y obviamente eso ha venido a que nuevas inversiones en parques estén implementándose en diferentes zonas del país. Estos parques le piden permiso a Procomer para que Procomer les dé la autorización que operen como zona franca. Entonces esos parques pueden romper predios y cada predio pueden entregarlo como un parque de zona franca, o simplemente lo que hacen es que el predio que no quiere ser zona franca simplemente no opera como zona franca. Pueden tener esa flexibilidad. Procomer les da el permiso para que tengan esa posibilidad, y Procomer entonces lo que se encarga es de custodiar que esa empresa que se instala cumpla con sus compromisos y con sus derechos, que tenga sus derechos dentro de todos los incentivos fiscales que nosotros les damos. Con esto termino, quedo muy atento a todas las preguntas, consultas o comentarios. Muy bien, pues Andrew, la verdad es que ha sido fenomenal la plática, muy, muy completa. Y bueno, me imagino que dentro de la audiencia habrá personas que habrán podido conceptualizar algunas oportunidades de negocio de Costa Rica hacia Baja California y de Baja California o de México hacia Costa Rica, ¿no? Hiciste mucho hincapié en ello, Andrew, muchísimas gracias. Yo en lo personal me llevo a unos conceptos muy buenos que compartiste con nosotros, que es, por ejemplo, con esta situación del COVID, la reconversión de algunas empresas. Mencionaste algunos ejemplos muy buenos, la verdad, se me hicieron muy interesantes, y creo que aquí en México estamos haciendo algo similar, ¿no? Entonces las oportunidades ante cualquier crisis, como bien lo mencionaste, Andrew, ahí están, simple y sencillamente es prestar atención y ponerse manos a la obra, ¿no? Otro punto es precisamente que un gran ejemplo que ustedes han logrado es precisamente la proveeduría local o regional, ¿no? Ustedes han podido hacer un muy buen esfuerzo y muy buena labor con unos excelentes resultados que nosotros aquí en Baja California todavía tenemos un gran camino por aprender, ¿no? Entonces, bueno, pues es sabido que en Baja California la proveeduría local es menor al 3%. Eso quiere decir que nos deja un 97% de oportunidades precisamente de acrecentar eso, lo cual creo que en Costa Rica ustedes han hecho una gran labor, y a lo mejor pudiera ser algo que pudiéramos copiar con la experiencia, con el expertise que ustedes ya tienen en ese rubro, ¿no? Obviamente la parte de complemento comercial que bien mencionaste en varios ejemplos a lo largo de la plática, en donde definitivamente tanto México como Costa Rica ya tienen una interacción muy rica y que aún hay oportunidades dentro de esto, ¿no? Bien hiciste mención de la empresa de Guanajuato que tiene comedores en Costa Rica, un grupo importante, así como otras, ¿no? El caso de Bimbo, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios rubros todavía que tenemos buenas oportunidades de inversión para ambas partes, ¿no? Obviamente la parte atractiva de Baja California en lo que es medical devices o en lo que es aeroespacial también es un atractivo para Costa Rica, ¿no? Y un ejemplo que qué bárbaro, los felicitamos desde aquí. Las energías limpias es algo que en México todavía tenemos un largo camino que recorrer, y realmente desde aquí les mandamos una extensa felicitación
porque son un ejemplo a seguir, realmente, ¿no? Costa Rica en sí es un paraíso, ¿no? Y obviamente esto hace alusión a ese concepto, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y otro punto muy importante, pues la certeza jurídica, ¿no? Que es algo que al inversionista de cualquier parte del mundo le va a encantar escuchar, que tanto su inversión está segura, así como su propiedad intelectual, ¿no? Andrew, creo que esta información que nos has compartido es extremadamente valiosa. Si nos permites, Andrew, esa información la pudiéramos poner a disposición de las personas que se interesen en conocer un poquito más. Y no sé si hubiese algún dato de contacto que tú nos pudieras compartir, algún website o algo en donde pudieran comunicarse con ustedes. Claro que sí, no, primero agradecerte, y yo creo que empataste muy bien esas visiones compartidas. Definitivamente hay muchísimo que hacer en tiempos de crisis. Yo creo que muchos países se han repensado de mil formas, de mil maneras. Y bueno, yo no sé si el reto sea más bien como están algunos países trabajando en una vacuna para el COVID, o si el reto más bien sea ponernos a trabajar como países para ver en qué áreas nos ayudamos después de que esto pase. No solo en el tema de la vacuna, sino cómo nos integramos más y si podemos ser más sensibles a las realidades que vivimos. Yo quisiera, ojalá, tal vez un poquito pues de ilusión personal, que esto sirva para que la gente sensibilice más el costo del trabajo, el costo del convivir entre personas, el costo de producir un bien, y también decía, sí, Costa Rica es un paraíso en muchos ámbitos, pero también estamos viendo momentos complejos en estos tiempos de COVID, ¿verdad? El sector de pesca que está sufriendo, algunos sectores agrícolas, algunos productos agrícolas están sufriendo, otros están viviendo los diciembres multiplicados por 20, y otros están teniendo problemas complejos. Lo que les comentaba, el sector de flores y follajes, que ha tenido un problema complejísimo porque no hay eventos en el mundo, no hay decoración en las personas, no hay ingreso para comprar flores, no hay 15 años, no hay fiestas, no hay bodas, no hay celebraciones religiosas. Entonces no hay industrias donde colocar, por ejemplo, el sector de flores y follajes. Y reconvertir esos terrenos no es tan sencillo, por ejemplo. Entonces, sí, tenemos retos que tendrán que irse revisando. Se han creado mesas de trabajo, más de, creo que son 18 mesas de trabajo que se han creado para diferentes cámaras, y obviamente buscando solventar en un plazo prudencial todos los problemas que están sufriendo cada una de ellas, pero siempre con una visión de cámaras, gobierno, sociedad civil, academia, donde es posible hacerlo. Y hemos sido muy persistentes en la vinculación de la tecnología. Hay sectores que tal vez han sido muy buenos en manejar, por ejemplo, la productividad de los suelos o la productividad de un proceso de producción de una tilapia, de un camarón, pero qué tan tecnológicos realmente son esos sectores, y no son tan tecnológicos. La trazabilidad o la transversalidad de esa tecnología no es tan potente, y hemos visto que sí hay oportunidades muy grandes para que la tecnología repunte y ayude a estos sectores a ser diferentes después de que esto obviamente pase. La presentación con mucho gusto se las voy a compartir. Gracias. Ahí la van a poder ustedes obviamente sensibilizar y hacerla pública a quien gusten. Es de información que siempre nosotros compartimos, así que, y ahí va a quedar mi contacto. De hecho, mi contacto está, voy a nada más poner rápidamente de nuevo la filmina última, porque ahí sale mi correo. De igual manera, ahí me pueden escribir en el momento en que ya les salga. Ahí está mi correo, a crowdford@procomer.com. Perfecto. Muy bien, Andrew. Entonces, bueno, de nuestra parte, agradecerte, Andrew, así como todo el equipo de Procomer, que hemos estado observando ahí oportunidades, hemos visto algunos posibles integraciones de cuando estamos buscando proveedores y demás, escalando, y también hacerle del conocimiento a nuestra audiencia que Costa Rica y Baja California, además de parecerse mucho, ojalá fuera en la parte tropical, pero lo quiero hacer el símil de que Baja California y Costa Rica tenemos la misma cantidad de habitantes. O sea, somos un espejo en las industrias, pero también en la población. Entonces, no somos tan diferentes. Cuando podemos observar oportunidades de negocio en Costa Rica o en Baja California, realmente estamos hablando de iguales.
Entonces hay mucho que podemos hacer en conjunto, y el propósito de esta sesión era justo abrir esa mente y ver cómo podemos apoyarles a explorar qué suceda. Definitivamente, para nuestros amigos en redes sociales que nos acompañan, estamos por concluir. Nosotros vamos a seguir en una sesión privada con Andrew en la plataforma Zoom, pero bueno, definitivamente uno de los mensajes que pudiéramos compartir con ustedes, bueno, ya lo vieron de la propia voz de Andrew, pero uno de los factores importantes aquí es entender que el mundo del comercio no nada más es Estados Unidos, ¿no? Claro. Hay una gran oportunidad fuera de Estados Unidos, ¿no? Lo que es el propio América Latina, Europa y demás. Es cuestión de ir explorando esas oportunidades y no dejarnos nada más guiarnos por lo que tenemos literalmente enfrente, ¿no? Tenemos que buscar y ser más abiertos de mente, ¿no? Hoy, el día de hoy, Andrew nos ha compartido información muy valiosa que va a estar disponible para ustedes. Y bueno, pues con esto despedimos a nuestros amigos de redes. Nos vemos el día de mañana con más información muy interesante. Andrew, muchísimas gracias y continuamos contigo en unos segundos. Hasta luego. Muchas gracias.